y entonces llenamos las calles de ángulos rectos y esas antiguas proyectadas que eran los proyectos de loteamientos se convierten después, a través de distintos procedimientos no siempre muy legales, en loteamientos con empedrados, y esos empedrados se pavimentan, y a la hora de pavimentar solo buscamos la rapidización del tránsito y no el ordenamiento del tránsito. Entonces, Francia ordena en ángulo recto la ciudad, y cuando se van loteando los márgenes de Asunción hasta el Pacaraí, seguimos respetando la cuadrícula francista. Entonces vamos arrasando las prominencias del terreno, los factores ambientales, las características fundamentales de un determinado terreno. Asunción tenía una enorme cantidad de elementos visibles que la hacían atractiva para mucha gente y que fueron desapareciendo. O sea, lo desaparecimos, pero el arroyo del Pozo Colorado está en forma de un estanque en los subsuelos del Hotel Guaraní. Si ustedes quieren probar agua fresca de la colonia, vayan al subsuelo del Hotel Guaraní, donde está almacenada esa agua y va bombeándose hacia afuera cada tanto, que es el arroyo del Pozo Colorado que fue enterrado. El arroyo del Guasatí fueron los enormes raudales de la calle Antequera. Durante mucho tiempo el arroyo del Guasatí sale todavía debajo del ferrocarril en esa enorme quebrada que existe ahí. Este es el reglamento que hace Chodasiewicz, un oficial austrohúngaro que viene con el ejército brasileño en 1869, y es exactamente la ciudad de Azar, solo que cuadriculada, con algunos espacios vacíos que dejó aquella devastación y con algunos elementos que todavía hacían la característica de la ciudad. Y la ciudad se va extendiendo con una matriz cuadriculada y se va alcanzando los caminos reales. Mucha gente dice que Stroessner fue el primer urbanista del país. El primer urbanista fue Domingo Martínez de Irala, porque las calles de acceso de la ciudad, las calles de acceso son los caminos reales. El camino real al Valle del Tapuá, que es nuestra avenida Artigas y la Traschaco, con pequeñas diferencias. El camino real a la Recoleta, que es la calle España. Luego la vía del trencito de San Lorenzo, que después se convierte en una avenida Mariscal López. El camino real del Capiperí, que es la avenida Eusebio Ayala, y el camino real a Satén, que es la avenida Fernando de la Mora, más el camino real a La Pared, que es la avenida José Félix Bogado. Esos son los caminos reales que sobreviven y que son los caminos de acceso a la ciudad. Una ciudad que tiene una frontera de 20 kilómetros, solamente contando las líneas desde donde entran los accesos a la ciudad, 20 kilómetros, que en una forma de cono truncado se reducen a 3 kilómetros, exactamente a la altura entre Dos Bocas y la calle Brasil, 3 kilómetros. Es obvio que estos son los problemas estructurales de la ciudad y que sí podemos ampararnos en la geometría para decir, o en la física, que acá hay un embudo que no tiene salida. Porque a esas calles a las que se va a sumar la avenida Ñuguazú ahora, a esas calles reciben un contingente cuantioso de vehículos y que terminan, esas calles terminan. La avenida Artigas termina en una calle de menor valor que es España, y España 2 cuadras más adelante desemboca en la calle Tacuarí, que ni siquiera existe en el mapa. Entonces, ¿pero de dónde viene la avenida Artigas? Y nada menos que de todo el norte del Paraguay, de todo el Chaco, de Bolivia y de la Argentina. Y nosotros, en un momento dado, lo taponamos y decimos, hay que hacer más autopistas. Yo viví 27 años de mi vida de soltero al borde de la avenida Eusebio Ayala. Y todas las ampliaciones que se pensaron y se hicieron para la avenida Eusebio Ayala. Y cada ampliación lo único que hizo fue convocar más caos y más tránsito, porque resulta que los equipamientos, y esto creo que aunque no es mi tema, es tema de ustedes, los equipamientos tienen que darse en un sentido de utilidad. Podemos gestionar un crédito, podemos conseguirlo y podemos hacer la obra que motivó el pedido del crédito, como por ejemplo el acceso sur, que es una obra útil. El acceso sur es una obra útil, es una alternativa, es una
posibilidad que tienen muchos poblados que están al sur de Asunción de acceder más rápidamente a la ciudad. Pero si nosotros no le agregamos a esa obra útil los complementos adecuados, como veredas que no sean banquinas, como una legislación o un soporte legislativo para las comunidades que están al borde para que legislen sus veredas y controlen la reglamentariedad de sus veredas, entonces tenemos el caos o la fuente permanente de accidentes que no son tales en el acceso sur, porque la gente tiene que caminar por la banquina porque no tiene otra posibilidad. Y si es de noche, esa avenida no se dotó con la suficiente luminosidad ni señalización como para que sea útil y que advierta del peligro para la gente que la transita. Y si consideramos que a veces algunos compatriotas nuestros no caminan muy derecho después de tomar unas cuantas cervezas, obviamente que los accidentes se multiplican. Entonces, es un tema a considerar cuando hacemos eso. Nosotros tenemos en Asunción un grave problema estructural. Y otro problema que se le suma a ese problema estructural es que en 1962 y con sucesivas correcciones hasta el 63, el señor urbanista Alfredo Stroessner decidió decidió independizar el distrito de la Pared de Asunción y nos mete la cintura profunda en el costado más doloroso del tránsito de la ciudad, y obviamente que no tenemos todas las posibilidades, hablando desde el gobierno de Asunción, todas las posibilidades de resolver los problemas de tránsito de Asunción, porque los problemas de tránsito de Asunción hoy empiezan en Ipacaraí, en Itagua, en Areguá, en Luque, en todo el entorno, y se agravan obviamente dentro de Asunción. Pero tenemos otro problema estructural. Hay un axioma urbanístico que dice que los problemas de la ciudad empiezan cuando el centro geométrico se desplaza muy lejos del centro vital. El centro geométrico de Asunción hoy está entre la Recoleta y el shopping de Villamorra. Ese es el centro geométrico. Si yo mido todas las diagonales con centro, todo, ahí está el centro. ¿Dónde está el centro vital de la ciudad? El centro vital de la ciudad sigue pegado al puerto. ¿Y por qué el centro vital de la ciudad sigue pegado al puerto a pesar de que dicen de que Asunción se ha despoblado de su microcentro? Y porque las más de 60 instituciones públicas tienen todavía su sede en un espacio no mayor de 20 por 10 cuadras en el microcentro y tienen una población funcionaria de más de 300.000 personas y una población usuaria que duplica fácilmente esa cantidad. Y esa gente se agolpa en las fronteras de la ciudad para ingresar a ese centro que increíblemente, y a pesar de todas las mentes pensantes que pululan en los parlamentos nacionales y en los estamentos ejecutivos, no son capaces de decir a sus respectivos tendotaces entonces, cuando no tenemos esa capacidad que se vislumbró brevemente cuando se iba a localizar el nuevo parlamento, nosotros, un grupo de gente que éramos adonores, por supuesto, cuando empiezan los rubros para salarios, desaparecemos los adonores, los idealistas, y aparecen los chongos que hacen lo que sus jefes le dicen. Los asesores tienen que hacer lo que corresponde profesionalmente y tienen que asesorar en ese sentido. Que el jefe lo tome o lo deje es otra cosa. Pero los asesores no están para legitimar las ocurrencias de sus jefes. Ese es el grave problema de la estructura política y ejecutiva del Paraguay. Entonces, nosotros tenemos una ciudad que es muy linda para la postal, pero que no funciona porque es un caos, que tiene otro pequeño componente más grave todavía. Nosotros podemos mirar en el entorno nacional e internacional las soluciones que se han implementado en muchos lugares. Okay. Podemos solucionar muchas cosas, pero para eso hace falta, recién me dijo un señor, allá lo tengo a la vista,
En Washington, a una hora determinada, el tráfico es de un solo sentido para ingresar a la ciudad. Hoy, esta mañana, a esta hora, hay que entrar por esta calle hasta las 9. Y a las 9 se convierte en doble sentido. Eso no lo podemos hacer en Asunción. En Paraguay lo podemos hacer, porque somos visceralmente transgresores, indisciplinados, etc. Mi vecino entra de contramano. Y yo le digo, para Dios, hermano, de contramano, medias paran de bailan de pochete. Estacionaste en el uso de la vereda, es un ratito nomás, no es que hace calor. El tipo tiene aire acondicionado en su auto y la gente tiene que bajarse a la calle porque él ocupó la vereda con su auto. Entonces, podemos hacer muchas cosas, pero hace falta disciplina urbana que no tiene nada que ver con la represión que nosotros confundimos, porque ahora todo es represión. Es disciplina, señores. No tenemos disciplina y necesitamos que el primer disciplinado sea el que gobierna, el segundo disciplinado sea el que transmite sus órdenes, porque es muy difícil convencer a un ciudadano que respete la norma y la ley cuando el policía, que además está con un terrible sobrepeso y está notoriamente discapacitado para el control y la acción disciplinadora, el tipo está hablando con el quinielero, con el vendedor ambulante, con el tipo que se instaló en la calle en forma ilegal, o tereré, mismo que está un poquito mensajeá o chateá. ¿Qué respeto puede haber hacia la autoridad? Y la disciplina, el ámbito natural de la disciplina, antes la milicia, y nosotros hoy estamos visceralmente en contra de los militares, y como en todos los casos, y como decía el emperador Adriano Augusto, todos los hombres emiten algún resplandor. Lo bueno está en que tomemos los resplandores que uno tiene y desdeñemos los que no tienen. Entonces, seamos disciplinados y utilicemos la postura que se requiere de un policía para controlar y para organizar el tránsito. Eso era Asunción en 1929, cuando un primer avión tomó fotos de la ciudad. Esto es hoy. El centro vital sigue pegado a ese ámbito. Y tanto es lo que tenemos, que es igual a lo que teníamos, que esa casa que ven ahí, aquella, que es un dibujo de 1858, estaba todavía en 1904, que se llama Machaincué, que estaba a media cuadra del puerto. Ya tuvimos nuestra franja costera en 1987, cuando se iba a conmemorar el 400 aniversario de la fundación de la ciudad. Ya tuvimos nuestras autopistas que salían en la misma dirección que los caminos reales. Esta es la calle Marija López bajando 22 de septiembre. Esta es la otra esquina, Perú y Marija López. Esto es frente a Toyotoshi. Esto eran nuestras autopistas. Esta es la calle España en Brasil, las quintas. Estos son nuestros primeros metrobuses con tranvías a mulitas. Estos son nuestros primeros tranvías que llegaban hasta Villamorra. Esto es frente al shopping de Villamorra. Estas eran nuestras primeras autopistas al aeropuerto, para la satisfacción de las 2 o 3 personas que tenían autovehículos. Y esto es lo que tenemos hoy en el camino de la autopista de Ñuguazú. Estas son las formas de parchar problemas estructurales, porque van a trasladar un tránsito que no se resuelve en el acceso de Luque, ni de Capiatá, ni de San Lorenzo, y se lo lleva en las puertas del Botánico sin resolver ningún problema. Solo va a concentrar mayor tráfico y se va a convertir en esto. Esto se va a convertir en esto. Esto se va a convertir en esto. Eso es lo que nos espera. Y la gente sabe, pero no quiere escuchar lo que tiene que hacer. Esto, que es un espacio que por obra y gracia del Espíritu Santo, Dios, la caballería de Stroessner, esa es verdad, quedó incólume y sin ser ocupado entre Ñuguazú y el Botánico. Tenemos la posibilidad de hacer una senda verde peatonal, bicicleteada, motorizada, desde Ñuguazú, desde el aeropuerto, caminando entre árboles, pasando por el Botánico y la franja costera, prácticamente hasta Asunción. Pero preferimos esto, porque esto es progreso para mucha gente. Esto es lo que tenemos, y preferimos
pedimos esto? Porque se van a echar 700 árboles. 700 árboles se van a echar para hacer lo que ellos quieren hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, arquitecto Rubiani. Le sigue, hay una confusión, no sé si le sigue el doctor Peta o le sigue la policía caminera. No sé, ¿quién queda? ¿Puede pasar, doctor Peta? Buenos días a todos, gracias por la invitación. Vengo en representación de la municipalidad, no en carácter de lo que estaba exigiendo el Rubiani, ¿no? La mano dura, fuerte de los controles, que ya fueron alguna vez una parte de la historia donde teníamos que lograr el ordenamiento de la inconducta nuestra, propia del paraguayo, que de repente estamos un poco lastimados. Alguien tendrá que ser responsable alguna vez del problema que tenemos nosotros los paraguayos. Estamos un poco dolidos y estamos en una situación donde tenemos que sanar. Y me decía él de la conducta que muchas veces tiene el ciudadano que usa las vías, y uno puede contar por experiencia que cuando haces un control, el saludo nuestro es: ¿qué es lo que estás haciendo? No tenés otra hora para venir a hacer tus controles. Oreo, gente trabajadora, Aragán y Chaguá. Ese es el saludo, el hola, buen día del paraguayo cuando le paras en un control. Vale decir que tenemos que modificar una serie de cosas. Dentro de esas modificaciones hoy se está analizando un tema trascendental para la calidad de vida del ciudadano paraguayo, principalmente de la gente que vive en el Gran Asunción, que se está trasladando diariamente a su lugar de trabajo, a los colegios, y que todos los días se sufre conforme lo que ayer ya señalaban los técnicos, y es una realidad. Pero estoy gratamente satisfecho por este primer paso que se está dando sobre un encuentro de todos los sectores a fin de solucionar este problema. No nos podemos quedar ahí. No nos podemos quedar en un estanco como lo que hoy, o en la situación que hoy estamos. Si uno mira las redes sociales, la ciudadanía ingresa en foros y hay un debate masivo, virtual por cierto, sobre el tema del transporte en Paraguay. Pero son personas de carne y hueso. Los que virtualmente están opinando son los que diariamente están usando el transporte público y ya están en una situación de intolerancia y ya de incredulidad sobre este tema. Y cuando vos publicás que estás en un foro, en el primer foro, apostando a la renovación del transporte, a mejorar esta situación, la primera palabra es de duda, ¿no? Dice ojalá, por lo menos te dice ojalá podamos solucionar. De esto tienen que salir resultados concretos. De esto nosotros tenemos que darle un seguimiento, y hablaba con el ministro y con el intendente de Asunción, de tener un liderazgo para lograr la transformación de este tema. No va a ser una tarea fácil porque existen los intereses económicos, los intereses políticos, que evidentemente van a truncar la posibilidad de la renovación del transporte público, o mejorar por lo menos el sistema. Entonces tenemos que ir dando soluciones. Van a decir, bueno, la inversión que ayer hablaba el experto brasileño de los distintos tipos de vías o medios de movilidad en otros países, y nos sorprendemos. Te vas a otro país, lo primero que te sacas fotos al lado del transporte, como el que ayer mostraba el experto brasileño, y decía, ¿cómo? Quiero esto para mi país. Sin embargo, no damos ese paso hacia adelante.
Necesitamos dar ese paso hacia adelante, ese salto, a pesar de las críticas que se sobrevendrían de un alto costo, etcétera, etcétera. Pero si hablando de costo, el no haber hecho hasta ahora nada, o el no estar queriendo hacer ese salto, es infinitamente superior a lo que se puede invertir en transporte público. ¿Por qué digo superior? Y porque tenemos un tema como el que está en el título. Este tema es una nueva opción al transporte público, las motocicletas. Anualmente ingresan a Paraguay, a la red vial, 200.000 motos por año. Eso equivale a que en 10 años vamos a tener 2 millones de paraguayos movidos sobre motocicleta, multiplicado por su acompañante serían 4 millones de personas que estarían haciendo esta opción. Rubiani señalaba de toda la congestión y la infraestructura y la estructura de Asunción, y ya lo conocemos todo. ¿Y por qué digo que esto va a ser una opción o es una opción hoy día de este crecimiento? Por la facilidad que se tiene en el acceso a este tipo de transporte. Fíjese el mercadeo y las estrategias que están utilizando de decir, con solo 1.000 guaraníes te llevas una moto. Es decir, pagás 1.000 o ahorrás 1.000 por día y a fin de semana me entregas ese ahorro que tenés y te computo como parte de tu crédito. Estos son los distintos tipos de motos, accesibilidad, hay transporte de carga, se está construyendo distintos tipos de medios de transporte que no dejan de ser motocicletas, fácil acceso, contra esto que hoy es un desorden, donde hoy tenemos que dar, aunque sea parches, pero dar ese salto del ordenamiento. ¿Qué tenemos que hacer? Establecer paradas, establecer estrategias ya de las paradas a fin de que cada unidad tenga una parada específica y que ahí establezca su demora o parar para levantar el pasajero y no en cualquier lado, que genera congestión, carreras alocadas, y el sistema hay que analizarlo desde el punto de vista laboral, la situación de ese conductor del transporte y en su relacionamiento con el empleador, para ver qué está pasando, por qué están corriendo. Y conocemos varios detalles del porqué. Pero quiero decirte que este más o menos es el precio del transporte. Estimado en una pareja, un matrimonio que se tiene que trasladar, estamos hablando de 4 pasajes, ¿no?, por día. Por 30 días son 120 pasajes, él gasta 276.000. Eso multiplicado por 2 meses equivale a 3.312.000 guaraníes que está gastando la pareja en forma mensual, y proyectándote con una expectativa de 5 años, ellos están gastando 16.500.000, y si te vas a 10 años estarían gastando 33 millones de guaraníes, subiéndose a un transporte público. Comprar una motocicleta equivale más o menos a un costo promedio de una 125 cilindradas o 110 en 3.300.000, más la matriculación están 700.000. En un año esta persona logra pagar 4 millones de guaraníes, salvo que su financiamiento sea superior, y vean cómo van equilibrando los costos. Consumo de nafta de una 125 es de 3 litros por cada 100 kilómetros. 20 kilómetros por día, supongamos que venga de Capiatá al microcentro de Asunción, ida y vuelta hace 40 kilómetros. 200 kilómetros sería de lunes a viernes, y después de esparcimiento de sábado y domingo, estimás un 100 kilómetros más. Él está haciendo con su moto 300 kilómetros, gasta 9 litros por 5.890, equivale por semana a 53.000 guaraníes. 53.000 por 4 semanas del mes son 212.040. Vemos cuánto él gastaría en 12 meses, 2.500.000. La expectativa sería de 5 años, ese mismo gasto es de 12 millones. Si vamos a 10 años sería de 25 millones su gasto. Y esta es la diferencia entre subirte con tu pareja en un transporte público y sobre una moto. Esta es la diferencia de ahorro que él tiene.
Bueno, vienen hoy las marcas japonesas que dicen, no podemos competir con estas ensambladoras chinas y etcétera. Entonces comienzan a bajar de 10 millones que valía una moto japonesa, hoy ese es el precio con una vida útil de 20 años, que es lo que ellos garantizan, y más o menos están equiparando los costos de 6 millones, vale decir que están facilitando a fin que la gente opte por este medio de transporte. Esta es la evolución del precio del pasaje colectivo, o no, en los últimos años, estimado hasta el 2008, este fue su ascenso. Condiciones negativas de la movilidad urbana. ¿Qué es lo que pasa? ¿No? Y tenemos un problema de carencia de servicios públicos de calidad. La gente sufre. Todos los canales estos días estuvieron mostrando y entrevistando. La gente sufre. No podemos negar una realidad. Hay una reducida accesibilidad comparativamente con la moto. Las frecuencias son escasas. No se puede estimar en cuánto tiempo vas a llegar a tu trabajo y si es que el ómnibus te va a levantar de acuerdo a la cantidad de gente que está llevando. La capacidad está limitada, hay demoras por el tráfico y lógicamente la inseguridad de ir viajando ahí por los asaltos o por caerte de un ómnibus o porque el transportista o el conductor no para como debería parar, y hace poco le sacaban un pie a un joven de 17 años por el hecho de no haber parado, sino se le baja a como de lugar. Ventaja en la motocicleta. ¿Qué tiene la motocicleta en comparación al transporte público? Mayor fluidez del tráfico en la ciudad, rapidez en los desplazamientos urbanos. Vos el mismo recorrido en 20 a 25 minutos está en el microcentro, que con un transporte público tardás 1 hora y media en horario pico, serían 3 horas por día que estás perdiendo. El medio de transporte es accesible y popular, vale decir que si yo estoy viniendo del microcentro, paro en el mercado 4, hago mis compras y luego sigo viaje por el mismo itinerario hasta llegar a Capiatá. Vale decir, gasto lo mismo, pero estoy accediendo a hacer mis compras viniendo de mi trabajo, que si hago con un ómnibus, paro, tengo que pagar un doble pasaje, una accesibilidad limitada. Medio de transporte, mayor facilidad de estacionar. Facilita el desplazamiento fácil desde las áreas con peor comunicación del transporte público. No hay accesibilidad a todas las áreas para el transporte público, entonces esa persona se traslada. En el campo fue una solución. La gente antes tenía que salir con un caballo desde una compañía hasta la ruta y esperar si venía el colectivo para ir al centro, ir a hacer sus compras semanales, volver como 5 o 6 horas, esperarle el padre con el caballo del esposo y meterle a la compañía. Hoy no, en 1 hora él va y viene a un centro urbano desde una compañía. Desventaja de la motocicleta. Tuvimos altos precios. Ya tenemos 242 muertos hasta lo que va de la fecha, lo que va del año, de los cuales el 70% fueron motociclistas. Fue un cambio brusco y un alto precio en vidas humanas. El gasto de salud pública se incrementó, la contaminación por el combustible fósil también creció, la disminución del uso del transporte público y no motorizado, los empresarios tendrán seguramente sus estimaciones en que van disminuyendo, y el incremento del tráfico vehicular que genera una congestión propia. Conclusiones. Estamos hablando de la masificación y motorización individual, transformación estructural del vehículo minoritario a masivo. Tenemos que reestructurar el tema del transporte público, no podemos ir rumbo al colapso, porque si no esto va a reemplazar nueva realidad, acelerando el crecimiento incluso mayoritario y predominante del parque automotor. Estoy hablando de 200.000 motos, más 100.000 vehículos de 4 ruedas y de otro tipo que por año está ingresando a la red vial. Vehículo atractivo y útil para muchos. Preguntas que dejo así para el trabajo posterior de este foro y análisis y continuidad. ¿Es la motocicleta una alternativa más eficaz para el transporte? ¿Se debe incentivar o no el uso de motocicletas? ¿Es preferible las motos en ciudades congestionadas y con transporte público de mala calidad, baja cobertura y lento?
Es demasiado alto el precio que paga la sociedad en víctimas por el uso masivo de motocicletas. Y esto es más o menos el dato final de lo que movemos en el transporte público en el Gran Asunción. Son 1.400.000 boletos, un promedio de 2.100 buses, de los cuales 432 no tendrían que estar circulando y hacen una competencia desleal a lo que sí están formalizados. Este es un problema, gente, que hemos pagado con vidas humanas en el tema del nuevo transporte y la opción que son motocicletas. No es solamente un problema de tiempo, de disponibilidad, sino que la gente optó por un medio más rápido, más ágil. El sentido común ya no le interesa si puede tener un alto riesgo de accidente. Es hora que demos ese paso adelante. Creo que de este foro van a salir las fundamentaciones. Las fundamentaciones para que exijamos un liderazgo en este tema y podamos resolver el tema del transporte público en Paraguay. Ayer veíamos las opciones del cambio de combustible, energía eléctrica, que es agua, a cambio del combustible fósil. Puede ser una alternativa al cual personalmente apuesto. Ver los corredores a fin de dar soluciones, también. Hablábamos con nuestro presentador sobre la experiencia en Alemania, de que el transporte escolar ya no tengamos la congestión frente a los colegios y que los padres vayan a buscar a sus hijos con un doble fila, los colegios haciendo la congestión porque se van en auto, ¿no? Sino que se vaya y se ponga un punto específico donde puedan ir a buscar a sus hijos y que el transporte escolar le lleve a ese sector, que fue una solución en Alemania, que podríamos implementar en esto. Porque si no damos ese tipo de alternativas y soluciones, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que usted se va a seguir trasladando en su auto y le va a exigir al Ministerio de Obras Públicas y a su intendente a que mejore la infraestructura vial porque usted quiere llegar. Quiere que su auto le siga siendo su medio de movilidad porque no va a optar por el transporte público. Entonces usted va a salir todos los días con su vehículo, va a gastar combustible, una congestión a 5 kilómetros por hora. El costo de lo que usted tiene en el combustible para trasladarse a 5 kilómetros por hora es elevadísimo mensualmente. Entonces urge hoy una solución. Urge que agarremos y tomemos en serio este problema. Esto no puede seguir con especulaciones. Esto no puede seguir con intereses. Sino, por ello, celebro y apostamos desde la municipalidad habernos juntado y que podamos pensar juntos y establecer estrategias para la solución de este problema. Con esto quiero agradecer la oportunidad a la CETAMA y desde la Municipalidad de Asunción tenemos todas las estrategias, solamente lo que nos falta es la voluntad política para dar ese salto que necesitamos los paraguayos hacia un transporte público masivo, ecológico, cómodo y que mejore la calidad de vida de nuestra gente. Muchas gracias. A continuación continúa la Policía Caminera, Transporte Público de Seguridad Vial, Ingeniero Ángel Guzmán. Avisamos que a la tarde ya empieza el debate y el ingeniero Mayada. Muy buenos días para todos. Es un placer poder participar también entre tan ilustres expositores y poder estar entre amigos, entre compañeros y personas que están acá para poder participar con nosotros, de buscar la solución para un sistema de transporte que realmente nos agobia a todos, no solamente a los empresarios, no solamente a los pasajeros, sino también a toda la población y a todos los usuarios del transporte particular en general, ¿verdad? Nosotros como UCETRAMA queríamos hablar de las cuestiones muy básicas y muy elementales
que realmente nos preocupan. Si nosotros tratamos de ver los problemas, básicamente para poder mejorar un sistema de transporte, en general no solamente el transporte público, se tiene que ver dos acciones básicas que son, las primeras la de carácter operacional y las que tienen que ver con la infraestructura vial y con la ingeniería del tránsito. La preocupación grande que tenemos de ser sinceros y tenemos que analizar todos juntos, es que nosotros, nuestro sistema de transporte, la forma en que lo estamos manejando, es que viene y nosotros tratamos de satisfacer la demanda en base a las presiones que vienen de los diferentes barrios, de las diferentes compañías, y tratamos de ordenar y adecuar las frecuencias de acuerdo con los pedidos de cada una de las líneas, y damos o no damos aumento de parque a las diferentes líneas. O sea, ¿qué estamos haciendo? Nosotros estamos haciendo las cosas totalmente al revés. Es necesario, pero muy necesario, y hay que ser radical en esto. Se tiene que tener realmente las estadísticas y los números de lo que se requiere para cada una de las líneas. Las líneas, cada una, es un itinerario específico. Nosotros tenemos la mala costumbre de llamar línea 12 a una línea, cuando que en realidad la 12 tiene 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6. Tenemos que entender que cada una de esas líneas tiene un comportamiento, una demanda diferente, y que la frecuencia tiene que ser especificada para cada uno, pero eso se tiene que tener perfectamente definido, y es el órgano rector, en este caso la CETAMA, o en el caso de la Municipalidad de Asunción, la que tiene que tener perfectamente determinado, y aparte de eso tenemos que tener bien claro cuántos itinerarios son los que necesitamos. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no tenemos esos números, realmente todo lo que hablamos en este foro no sirve absolutamente de nada. Nosotros necesitamos lo más básico y lo más elemental. De las personas que subieron acá, no voy a citar quiénes, no es necesario, pero uno habló de 1.500.000 pasajeros, otro habló de 1 millón, otro habló de 1.400.000 boletos vendidos. La planilla de la CETAMA habla de 990 y tantos mil boletos vendidos. Es una torre de Babel, no nos entendemos, no hay ningún número que digamos y que podamos decir este es el número. Nadie puede afirmar, y todos los números que se dan, dependiendo del sector que lo dé, simplemente se lo descalifican. No tenemos números, tenemos que ser sinceros, no tenemos números. Al comienzo, desde hacía aproximadamente más de 10 años, se venían haciendo los reajustes de los pasajeros transportados en base a un índice de estadística y censo. Nos dimos cuenta de que realmente no era esa la cantidad de pasajeros transportados en el área metropolitana que estaba siendo tomado como referencia para el cálculo de la tarifa. Consecuentemente, hicimos un conteo, que el último que se hizo fue en el año 2004, y evidenció que había menos de 1 millón de boletos vendidos. Cuando hablamos de boletos vendidos, entonces quiere decir que en realidad existen unas 500.000 personas que usan el transporte público, si es que consideramos que la persona hace un viaje de ida y un viaje de vuelta. Entonces, entre 1.400.000 personas y 500.000 hay una gran diferencia. No sabemos ni lo que decimos, o sea, es una verdadera torre de Babel, y así no podemos, no vamos a poder organizarnos, no vamos a poder organizarnos de esta manera. Fíjense, hablamos de que tenemos que sacar 1.000 unidades de circulación. Hablamos que tenemos que sacar 700 unidades de circulación. Hablamos que tenemos que sacar 500 unidades de circulación. ¿Cuál es la verdadera? Perfecto. Ahora, lo importante es que hagamos un ejercicio mental. Excelente.
aproximadamente 900 unidades. Hoy cobran 1.500. De acuerdo con la planilla, hay 2.552 unidades, un número fotográfico de hace un año atrás, sin considerar todas las modificaciones de los aumentos de parque, las empresas que salieron en circulación, etc. Entonces, no sabemos otra vez cuál es el número, pero vamos a suponer 2.500. Esas 1.000 unidades que no acceden al subsidio, hay que sacarlas. Lo sacamos, colocan en riesgo. Sí, colocan en riesgo. ¿Son las que tienen realmente chatarra o son porque no tienen los documentos? ¿Por qué esas otras 1.000 unidades que sí prestan servicio, que sí constan la estadística del sistema, que sí constan la planilla, no cobran subsidio? Si no cobran subsidio, tienen que salir, perfecto, vamos a llegar a la conclusión de que tienen que salir. Si sale de circulación, ¿qué hacemos? ¿Qué pasa con los pasajeros? ¿Dónde están esas unidades? ¿Dónde prestan servicio? ¿Dónde está más concentrado? ¿Hacia Limpio? ¿Está en la ruta 1, ruta 2, hacia Villeta, hacia La Pared? ¿Dónde están? ¿Y qué va a pasar cuando saquemos de circulación esas 1.000 unidades? Estamos hablando de cuestiones de carácter operacional. Estamos en una época de una tecnología impresionante. Pero podemos darnos el lujo de que una unidad que fue dado de baja con 20 años por una empresa vuelve a aparecer en otra empresa con 4 o 5 años renovados para trabajar 3 o 4 años más. Pero tenemos informática. No tenemos, lo que existe es algo aparente, no es real. Los números, en ninguno de los números nos ponemos de acuerdo. En lo que se refiere a las medidas de tránsito, entonces, o a las medidas operacionales, nos discutimos todos. Hay, como lo señaló el doctor Peta, hay medidas baratas, de costo muy bajo, que se pueden implementar y que dan resultados. Yo realmente no estoy acá para hacerle propaganda a nadie, pero es importante, me parece que es importante tener que señalar lo que se está haciendo en términos de los asfaltados y de las vías de acceso paralelos, perpendiculares a Mariscal López, auxiliar que la municipalidad se está llevando adelante y que es algo realmente necesario y que no tiene un costo tan elevado. Eliminar los giros a la izquierda, construir dársenas, colocar las paradas a distancia determinada, son medidas altamente positivas y que hacen un impacto extraordinario. Pero también es importante decir de que cada vez que se va a hacer un emprendimiento, increíble es cómo se le quiere colocar el palo a la rueda. Cuando se iba a construir esa dársena que está en la plaza que está ahí al lado del shopping Villamorra para acceder al Mariscal López, las campañas que se tuvo en contra de esa dársena es una cosa impresionante. Cuando se va a hacer un encausador, es impresionante. Un encausador en una avenida, lo que costó para que se pueda hacer, porque un árbol se tenía que echar. Son cosas impresionantes, las dificultades que se tienen y cómo no podemos realmente ponernos de acuerdo como ciudadanos. Y es importante hacer una pequeña pausa acá y cuestionarnos. Y realmente lo que creo que hace falta es tener buena intención. Yo creo que el centro de todo es cuál es la intención con la que cada uno de nosotros encaramos nuestro día a día, los que estamos involucrados en el transporte público. La intención. Nosotros, como gremio CETRAMA, estamos seguros de que no importa cuál sea el sistema que se tendría que implementar en un corredor, ya sea eléctrico, ya sea diésel, ya sea en el medio de la avenida, a la derecha, a la izquierda, carril exclusivo, vía exclusiva, lo que sea. Cualquiera que se tenga que hacer, hay algo que no nos vamos a escapar. Nos guste, no nos guste, entendamos, no nos entendamos, le gusta a tal periódico, a este gremio, al otro gremio, entendamos, no entendamos, queramos o no queramos. Tenemos que hacer una infraestructura
por lo menos 500 metros a la izquierda y 500 metros a la derecha, y tenemos que preparar la avenida para que recién a partir de ese momento podamos hablar de lo que va a ser un sistema masivo de transporte. Nosotros no arrancamos, nos discutimos por cosas de lo que podría pasar dentro de 5 años y no arrancamos en poder transformar la avenida Eusebio-Ayala, la avenida Mariscal Estigarribia, el centro de San Lorenzo, el centro de Fernando de la Mora, y tratar de ver qué hacemos con el centro de Asunción, como estaba hablando el arquitecto Rubiani. Todo eso tiene que ver con infraestructura y no podemos arrancar. ¿Por qué? Porque no nos entendemos. Porque el sistema es muy complejo, porque es interinstitucional, porque está el gobierno, porque está la industria, porque cada uno quiere hacer su propaganda, porque cada uno tiene sus intereses, ¿verdad? Están los partidos políticos, están los sindicatos, están los movimientos populares. Eso es el sistema externo. Por otro lado, nosotros tenemos los órganos gestores. Si vamos a hablar de municipal, la CETAMA, la DINATRAN, en fin, metropolitano, nacional. Tenemos los operadores, hablamos de cualquier número, los usuarios, la infraestructura física y la infraestructura jurídica. Es muy complejo. Si nosotros no nos ponemos de acuerdo entre todos, una sola institución no puede llevar adelante esta cuestión. Es necesario que interactuemos. La prensa tiene un rol fundamental. La prensa tiene un rol fundamental en todo esto. Y evidentemente podemos entenderlo mucho más, pero ya lo presentaré seguramente por escrito como parte de lo que proponemos para este foro. Nosotros tenemos un problema grave en lo que se refiere a la cuestión del pasaje. Nosotros, creo que todos somos en cierta forma, disculpen la expresión, un poco hipócritas, ¿verdad? Ya sea el sector empresarial, ya sea el sector gubernamental, ya sean los pasajeros, ya sea la prensa, y siempre por los intereses que tenemos, entonces movemos la cuestión del lado que creemos que tiene que ser. Nosotros, cuando va a haber un aumento de 100 guaraníes, la prensa se va y le dice luego al entrevistado: ¿verdad que usted no va a poder aguantar 100 guaraníes? ¿Cómo va a hacer usted para sobrevivir? ¿A usted le parece que este ómnibus chatarra, que es un peligro, que está a punto de matarle? Evidentemente, no. Es una cuestión, cuando que en realidad este estudio fue realizado para un curso, para una maestría de ingeniería, y arrojó este resultado: que lo que más le importa realmente al pasajero es el deplorable estado de las unidades y la inseguridad, y lo que menos le interesa es el pasaje. Lo que menos le interesa el pasaje. Nosotros no nos entendemos en algo que es una ecuación tan sencilla. El ingreso de las empresas tiene que ser igual a los costos que tienen las empresas, tiene que haber un equilibrio. En este momento nosotros tenemos un ingreso tarifario más otro ingreso, que en este caso es el subsidio, y nosotros en el costo total del transporte realmente no nos ponemos de acuerdo, y en el total de pasajeros transportados tampoco. El parque que tenemos tampoco. O sea, esto es cualquier cosa de esto. Pasajeros transportados no sabemos, kilómetros recorridos realmente no tenemos, IPK es algo que es totalmente cualquier cosa. La flota, ¿cuál es la flota necesaria? Vamos a sacar 1000 unidades, no sabemos. Costo por kilómetro, tampoco. Entonces, quería nomás dar un ejemplo. El presidente de la CETAMA siempre dice que se tiene que cambiar esto desde la propia Constitución. En el Brasil, el artículo 167 habla de que se tiene que mantener un servicio adecuado, pero que a la vez tiene que garantizar el equilibrio económico-financiero de la empresa. Conclusión: se debe garantizar constitucionalmente la remuneración y el equilibrio económico de la empresa que presta el servicio. Cuando tenía que aumentar el pasaje de 2.300 a 2.500, nos dimos cuenta que no se puede, qué bárbaro, no, qué desastre.
Formemos una comisión interministerial. Se formó una comisión interministerial para que nos suba el pasaje. Perfecto. Nuestra recomendación es que se formen comisiones interministeriales para poder realmente entendernos lo grave que es esta situación. Nosotros creemos, no podemos exigir, pero si pudiésemos, exigiríamos que se haga un trabajo de origen-destino serio, un trabajo de conteo como corresponde. El último conteo serio que tuvimos fue en el año 2004 fue el conteo. En 1998 del plan Z que hizo realmente el estudio. El estudio que se hizo para la implementación del Metrobús, o con la intención de implementar el Metrobús, es un estudio parcial que sí se tiene, pero para todo el sistema no tenemos. ¿De qué vamos a hablar? Todas las personas que vinieron a hacer acá exposiciones de los otros países nos tiraron números, estadísticas, porcentajes. Nosotros no tenemos nada. Nosotros realmente estamos preocupados, hacemos la crítica, pero también creemos que por acá pasa la solución. Y tenemos que dejar realmente de dejarnos, gracias arquitecto Urián, no sé si está por ahí, por la expresión, tenemos que dejar el chonguismo de lado, tenemos que tener buena intención y tenemos que tratar de ser un poco más patriotas y dejar de ser hipócritas. Muchas gracias. Básicamente ahora vamos a ir a un receso, un break. Les quería decir que esto que está más abajo, que está en Facebook, Foro Transporte Asunción, y también en Twitter, @Transporte Asunción, va a funcionar a partir del lunes, porque debemos hacer la edición de todo este material y subir ahí. Y luego de ahí ustedes van a ir viendo que se van a ir abriendo frentes a trabajar sobre Internet, que es lo que haría al eslogan Paraguay moviendo gente hacia un futuro inteligente. Sigue el ingeniero Roberto Escacerla, es un poco difícil su apellido. Es de San Pablo, licenciado en marketing de la MBA, liderazgo y gestión de empresas y máster en liderazgo.